Antes de empezar, si te gusta esta historia, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde la estás viendo y qué hora es allí. Leo cada comentario y realmente significa mucho para mí. Ahora, volvamos a la historia. Si me hubieras dicho el día de mi boda que lo que casi destruiría mi matrimonio costaría $3 en una farmacia y cabría en la palma de mi mano, me habría reído. Ahora no me río. Bueno, la mayoría de las veces no. Todo empezó conmigo de pie en mi propia cocina a las 11:30 de la noche de un martes, sosteniendo una botella de lubricante para hombres que, absoluta y categóricamente, no me pertenecía. Mientras tanto, mi esposa dormía plácidamente en el piso de arriba, aparentemente sin preocuparse por la pequeña granada que había olvidado en su bolso. Bienvenidos de nuevo a la verdadera venganza de papá. Preparen sus bocadillos, pónganse cómodos y recuerden, los protagonistas de estas historias tuvieron todas las oportunidades para comportarse bien. Simplemente eligieron mal. Todo comenzó porque buscaba las llaves de repuesto del coche. No hubo celos, ni sospechas, ni una corazonada divina. Mis llaves se habían caído entre los cojines del sofá y tenía una reunión temprano con un padre de familia en el Instituto Westfield Eagle que ya temía de antemano. Metí la mano en el bolso de cuero marrón de Elena que estaba en la encimera. Encontré un bálsamo labial, su identificación del trabajo, un paquete de caramelos, las llaves que buscaba y una botella negra mate con una fuente minimalista. El diseño gritaba, con esa elegancia que solo la tipografía moderna logra, que no era un producto para mujeres. Me quedé allí 10, tal vez 15 segundos. El refrigerador zumbaba y el reloj de la estufa marcaba el tic-tac. Le di la vuelta a la botella como un detective examinando pruebas, algo que, sin saberlo, era exactamente lo que estaba haciendo, aunque sin placa ni entrenamiento. No reacciones de forma exagerada, Julián, dijo la parte razonable de mi cerebro. Busca una explicación, dijo la otra parte, esa que aparentemente había estado archivando datos en silencio durante 2 años como un contador paranoico. Como no encontré ninguna explicación lógica, volví a poner la botella donde estaba. Fui al garaje, tomé el superpegamento del tercer estante y regresé a la cocina. Con la precisión de un hombre que ha visto demasiadas películas de atracos, sellé la tapa de la botella para que fuera imposible abrirla. ¿Lo pensé bien? Apenas durante 4 segundos. Mi conclusión fue simple: quienquiera que esté al otro lado de esta situación va a tener una noche muy incómoda, y yo me voy a enterar sin decir una sola palabra. Fue mezquino, satisfactorio y, como descubriría después, internacionalmente estúpido. Antes de seguir, debo hablar de Elena. Ella era el tipo de mujer que te hacía sentir que habías vivido tu vida al 60% de tu capacidad. No era cruel, pero sus estándares eran tan silenciosamente altos que te obligaban a ser mejor. Era aguda, mesurada y divertida. Nos conocimos hace 11 años en una conferencia de desarrollo profesional. Ella hizo un comentario tan quirúrgico y mordaz sobre el orador que me reí más fuerte de lo que pretendía. Desde entonces, no he dejado de estar enamorado. Ella trabajaba en el juzgado del distrito de Belmont como oficial de cumplimiento legal. Largas horas, casos confidenciales de los que no podía hablar y un teléfono de trabajo que mantenía separado del personal. Yo, como profesor de historia, respetaba su espacio. Mi trabajo consistía en explicar el compromiso de Missouri a adolescentes de 16 años, el suyo parecía vital para la sociedad. Nunca presioné. Ahora entiendo que ella contaba con eso. Pero había señales. El portátil que cerraba cuando yo pasaba, las llamadas en el garaje a medianoche, su voz baja y cortante. Yo lo archivaba todo bajo la etiqueta de estrés laboral. Elegí no ver. Hasta que encontré la botella. Día 1, nada. Elena llegó, me besó, preparó té y vimos la televisión. Normalidad absoluta. Día 2, tampoco nada. Empecé a sentirme como un idiota paranoico que había desperdiciado un tubo de pegamento. Pero el segundo día fue el último de mi antigua vida.
Ricardo, el profesor de biología, me interceptó en el pasillo. Ricardo tiene la energía de un Golden Retriever que se ha bebido una cafetera entera. Algo te pasa, Julián. Tienes esa mirada, me dijo. No tengo ninguna mirada, Ricardo. Déjame en paz. Es la mirada de quien sabe algo, pero no sabe si es bueno o malo, sentenció antes de alejarse. Debería haberle escuchado. Día 3, 11:45 de la mañana, estaba explicando el asesinato del archiduque Francisco Fernando cuando la voz de la directora, Marta Harwell, sonó por el intercomunicador. Señor Vázquez, acuda a la oficina principal. Hay personas que quieren verlo. En la oficina había dos hombres con trajes que gritaban Gobierno Federal. Marta estaba contra la pared con cara de querer cambiar de profesión. El más alto mostró su placa, Agente Especial Roland Briggs, División de Contrainteligencia del FBI. Señor Vázquez, siéntese, dijo Briggs. No era una sugerencia. Abrió una carpeta de evidencias. ¿Le resulta familiar este objeto?, preguntó, señalando la foto de la botella de lubricante. Doy clases de historia, agente. No sé de qué me habla. Sabemos lo que hace, señor Vázquez. ¿Conoce el protocolo de vigilancia activa? Me lo explicó sin dramatismo, lo que lo hizo peor. Una red de espionaje. 18 meses de vigilancia. Inteligencia de defensa transportada en botellas de lubricante. Microfilm. Un rastreador. El mensajero había recogido la botella, notó que estaba sellada y desapareció en una hora. 2 años de trabajo operativo del FBI se esfumaron por un tubo de superpegamento de $3. ¿Fue usted?, preguntó Briggs. El silencio era sepulcral. Quiero ver a mi esposa, respondí con la voz temblorosa. Señor Vázquez, su esposa ha sido empleada de la Oficina Federal de Investigación durante 9 años. Antes de continuar, si te gusta esta historia, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde la estás viendo y qué hora es allí. Leo cada comentario y realmente significa mucho para mí. Ahora, volvamos a la historia. Me llevaron al edificio federal en un coche sin distintivos. Pasamos por el restaurante donde desayunábamos los domingos y el parque donde paseábamos. Intenté buscar un paralelo histórico para mi situación, pero la historia no tiene un capítulo sobre qué hacer cuando descubres que tu esposa de 6 años es una agente encubierta que vive una doble vida. Me guiaron a una sala de interrogatorios. Elena estaba allí. Llevaba el mismo blazer gris de la mañana, pero su postura era diferente. La actuación había desaparecido. Lo que quedaba era alguien a quien reconocía y, a la vez, no conocía en absoluto. Al verme, su rostro mostró el alivio de quien suelta una carga pesada después de mucho tiempo. Lo siento, dijo ella. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Desde antes de conocernos. ¿Algo de lo nuestro fue real? Todo, respondió con firmeza. Julián, cada día te elegí a ti por encima de la misión. Elegirte me costó más de lo que jamás entenderás. Guardé esa frase en mi memoria. No sabía que esa confesión sería la clave de lo que vendría después, una serie de revelaciones que me dejarían, 3 semanas más tarde, en un estacionamiento lluvioso frente a un hombre muerto. Pero en ese momento, solo quería saber una cosa. Cuéntame sobre la botella, dije. Y entonces, mi esposa empezó a explicarme cómo mi ataque de celos y un poco de pegamento barato habían destruido la operación de contrainteligencia más grande de la década. La noche del intercambio, se suponía que el pegamento solo sellaría un destino. El principal operador del sindicato, un fantasma sin nombre ni registro que había operado de forma invisible durante más de una década, debía aparecer en persona. Un instante, una identificación. Toda la operación pendía de ese hilo. Y entonces su marido, un profesor de historia, apareció con un tubo de pegamento instantáneo y convirtió la prueba en una reliquia inservible. El mensajero,
un tipo llamado Sadie Cross, se dio cuenta en cuestión de minutos. Elena me explicó que Sadie sintió la diferencia de peso, revisó el sello y simplemente se esfumó. El pegamento se había secado en menos de una hora, arruinando 2 años de trabajo federal en mi cocina un martes por la noche. Briggs está furioso, dije. Y me parece razonable. Elena me miró fijamente a través de la mesa de la sala de interrogatorios. Julián, necesito que sepas algo. La razón por la que nunca te lo dije no fue solo por protocolo. ¿Me estabas protegiendo? ¿De qué? Pregunté. Se hizo un silencio. Esa misma mirada cautelosa que le había visto tantas veces volvió a aparecer. Eso es información clasificada, dijo en voz baja. He pasado 12 años enseñando a la gente a leer lo que no se dice en los libros de historia. Y lo que Elena no decía llenaba toda la habitación. 20 minutos después, Briggs regresó con Priya Anand, una analista compacta y precisa que parecía recordar cada archivo del edificio. Expuso la situación con frialdad quirúrgica. El sindicato sabía que la cobertura de Elena estaba comprometida y estaban vigilando a su entorno. Eso me incluía a mí. El programa de protección de testigos está sobre la mesa, dijo Briggs. O puedes ayudarnos a reconstruir la operación. Tú eres el único activo limpio que nos queda. No tienen tu rostro, ni tu voz, ni tu perfil. Un profesor de historia es la última persona en la que alguien se fijaría 2 veces. Miré a Elena. Ella evitaba mi mirada, un hábito que tenía cuando algo le dolía. ¿Es buena idea, Elena? Pregunté. Es una idea terrible, respondió tras una larga pausa. Pero creo que deberías hacerlo. Fue lo más sincero que me había dicho en 6 años. Y con eso me bastó. 3 días después, me enviaron a una casa de seguridad en la zona rural de Arkansas. Era una granja olvidable a 40 minutos de la nada. Allí pasé 3 semanas en un curso intensivo de espionaje. Aprendí a vigilar sin ser visto y a interpretar el lenguaje corporal. Irónicamente, no era tan distinto a manejar a una clase de adolescentes que no quieren estar en el aula. Durante ese tiempo, recibí 3 mensajes de Ricardo, mi colega de biología. Te lo dije. Marta me contó lo del FBI. ¿Estás bien? Si estás en protección de testigos, podrías haberlo dicho, hombre. No respondí. Fue lo más difícil que hice en Arkansas. Hablé con Elena 2 veces por llamadas supervisadas. En la última, antes de colgar, me dijo: Julián, cuando esto termine, te lo voy a contar todo. Absolutamente todo. Y entonces podrás decidir si esto lo cambia todo. Me quedé pensando en eso en la oscuridad de la granja. ¿Puede el amor sobrevivir al descubrimiento de que el mapa que tenías de la otra persona estaba equivocado? ¿Se invalidan 6 años de risas reales por la existencia de una verdad paralela? Mi misión comenzó en Aldermore Antiques, una tienda de antigüedades en Memphis. El dueño, Karsten Maul, era un hombre meticuloso que entendía que la mejor tapadera es aquella que es mayormente cierta. Entré un jueves con una chaqueta que no era mía y una historia aprendida de memoria. Un amigo me recomendó, le dije. Me dijo que a veces tienes mapas y documentos de topografía alemana de antes de la guerra. Me interesan los cambios territoriales posteriores a 1918. Hubo una pausa mínima. Maul me evaluó. Vuelve el sábado, dijo. Puede que tenga algo para ti. Salí a la calle y respiré hondo contra una pared de ladrillos. Había hecho contacto. La cadena se movía de nuevo. Pero lo que yo no sabía era que Priya Anand acababa de encontrar algo en un archivo secundario que lo cambiaría todo. Esa noche, Priya me citó en la oficina de Nashville. Parecía aplastada por el peso de la información. Señor Vázquez, necesito preguntarle por su padre. Murió en un accidente de coche cuando yo tenía 12 años, respondí. Eso es lo que dicen los registros, dijo ella, colocando un archivo sobre la mesa.
Antes de ser profesor, usted trabajó como archivista del gobierno. Durante esos meses, manejó documentos de defensa que desaparecieron poco después. El sindicato cree que usted sabe dónde están. Esa es la verdadera razón de esta operación. Me quedé helado. Prilla continuó. Elena fue asignada originalmente para acercarse a usted y descubrir la verdad. Pero se enamoró. Enterró su informe original y nunca presentó sus conclusiones. Te ha estado protegiendo de nosotros y de ellos durante 6 años. ¿Quién es el líder del sindicato? Pregunté con un hilo de voz. Prilla abrió el archivo. Miré la foto de un hombre de 67 años, con más canas, pero con la misma calma peligrosa que recordaba. Edgar Finch, alias Pegamento, dijo Prilla. Su padre, señor Vázquez. Ha usado su nombre como escudo durante 26 años. Elena sabía que usted era inocente y se interpuso entre usted y el mundo para que nunca tuviera que descubrir la verdad. La operación final tomó 9 días de preparación. El estacionamiento de Riverside en Clarksville estaba frío y olía a lluvia. Yo esperaba el contacto en el nivel 3, con un micrófono bajo la chaqueta. No me habían dicho que él vendría en persona. Apareció caminando con una facilidad pausada. Se detuvo a 2 metros. Julián, dijo. Se supone que estás muerto. He sido muchas cosas, respondí. Estar muerto te resultó conveniente durante 26 años. Saliste bien, comentó él, como si fuera una charla normal entre padre e hijo. Profesor de historia. Siempre te gustaron los relatos. Enseño historia, no cuentos. Hay una diferencia. Los documentos están en el depósito de Kellner Road, le solté. El FBI ya los tiene. Se acabó. Algo cambió en su expresión. Ella te lo dijo, susurró. Ella me protegió de ti durante 6 años sin que yo lo supiera, respondí. Se acabó, papá. 2 agentes salieron de las sombras. Edgar Finch, el hombre al que nunca se le había pegado nada, levantó las manos con una calma absoluta. Elena salió de la oscuridad, vistiendo una chaqueta que reconocí de nuestro armario. Miró al hombre esposado. Rompiste el protocolo al venir aquí, Elena, dijo mi padre. Incumplí el protocolo el día que mentí para proteger a tu hijo, replicó ella. Esto no es nada en comparación. Edgar Finch fue procesado por espionaje y conspiración. Nada se le había pegado en décadas, ahora se le pegaba todo. Yo fui exonerado y Elena renunció al FBI 2 semanas después. Un miércoles por la noche, en nuestra cocina, nos sentamos frente a frente con un té. 2 personas que se habían mentido por razones devastadoras, pero que se habían elegido una y otra vez. ¿La conferencia donde nos conocimos fue parte de la tarea? Pregunté. La conferencia era la misión, admitió ella. Pero lo que pasó después de los primeros 30 segundos no lo fue. ¿Qué pasó a los 30 segundos? Te reíste, dijo con una pequeña sonrisa. Te reíste tan fuerte y tan de verdad que pensé, este hombre no tiene idea de cómo ser otra persona. Y hacía tanto tiempo que no estaba con alguien real que no supe qué hacer. En la encimera, junto a su bolso, había una pequeña botella negra de lubricante. No pregunté cómo había llegado allí. Quizás era un recordatorio, o quizás el devastador sentido del humor de Elena finalmente salía a la luz. No nos reímos, pero estuvimos a punto de hacerlo. La historia no es solo una colección de hechos, es una colección de elecciones. Y nosotros, a pesar de todo, elegimos quedarnos. La historia, como siempre les digo a mis alumnos, no es solo una fría colección de datos, es una suma de elecciones. Y a veces, una elección tan pequeña como un tubo de pegamento de $3 puede derrumbar un imperio de mentiras de 26 años. Si te ha gustado este viaje entre el espionaje y los secretos de familia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.
Aquí seguimos desenterrando esas verdades que algunos prefieren mantener ocultas. Recuerda que en este espacio, los personajes siempre tienen la oportunidad de hacer lo correcto, aunque a veces elijan el camino más complicado. Gracias por quedarte hasta el final, por confiar en estas crónicas y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima historia. Dios los bendiga.